de regreso en Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Regresamos y tenemos así como bien poquito tiempo, Duani, pero pues no quiero que te vayas sin que nos puedas describir un poquito lo que está pasando en Cuauhtémoc. Bueno, pues no está pasando algo distinto a lo que pasó en Chihuahua o en Juárez o en todo el estado o desafortunadamente en todo el país. ¿Cuál es la característica de Cuauhtémoc y por qué se ha hecho esta situación tan sonora a nivel nacional? Porque somos muy poquitos, es un lugar muy pequeño y todavía cuando las poblaciones son pequeñas, pues bien lo dice un dicho, no vengo, lo dirías tú, no vengo a descubrir el hilo negro. Pueblo chico, infierno grande. Entonces nos encontramos en una situación donde hay una remoción de cabezas en los grupos organizados de delincuencia y esto conlleva desafortunadamente al reacomodo de fuerzas al interior de estos grupos criminales. Y Cuauhtémoc, hoy le toca el turno a Cuauhtémoc y algunos otros hay municipios de aquella región, Nuevo Casas Grandes, Namiquipa y demás, ¿no? Porque eran bastiones de algunos grupos ya muy específicos, arraigados y, bueno, pues la entrada de nuevas cabezas implica a la expansión de nuevos territorios, así es como trabaja el crimen organizado en la distribución de droga, al estar tan pegaditos a la nación más adicta del mundo, que son los estadounidenses, pues Chihuahua, bien dicen, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta cercanía obliga a los que se dedican a la compra y venta de droga, pues a buscar sus rutas, porque de eso es una ruta de trasiego importante, no es tanto que se estén peleando el mercado local, no hay mercado local, sino que es la ruta, pues, es la ruta que es básica, ¿no? Ajá. Históricamente han sido dos grupos criminales, la línea, que es lo que antes se conocía como el cártel de Juárez, y este grupo de Sinaloa, ¿no? Estos que históricamente se han estado disputando no nada más ahí la ruta de Cuauhtémoc, sino todo el estado, toda la sierra, y también acá Chihuahua y Juárez, ¿no? O sea, porque, bueno, el fiscal ha dicho, por ahí se comenta un tercer grupo, pero por lo menos el fiscal, y bueno, pues ellos son los que saben, ha dicho que por lo menos la fiscalía no detecta un tercer grupo, que son estos dos grupos los que se siguen disputando todo. El mercado, el poquito mercado local que pueda haber, las rutas, la cosecha, la siembra y la cosecha también, es decir, la zona donde se siembra y por supuesto las rutas donde se transporta, ¿no? Donde se distribuye, y bueno, la distribución y el narcomenudeo, que es el mercado local que, aunque sea poquito, pero que genera muchos muertos. Y muchas muertas, porque hay muchos deudas y que si no me pagas te mato, etcétera. El narcomenudeo genera muchos muertos y muchas muertas, ¿no? Desafortunadamente. Sí, vamos a hacer la apología con la mafia italiana, para que más o menos entendamos, que al final, hace unos días, se abate a un ciudadano con el mote del Cabo, y entonces el otro grupo jura venganza, y entonces se van por unos y luego se van por otros, y empiezan a caer de esta manera. Lo grave no es eso, lo grave son las personas inocentes que se llevan en ese tipo de refriegas que ocurren, ¿no? Entonces, y la rumorología, todo lo que da de que esta noche va a haber limpia, que pues no salgan mejor, y uno finalmente, como ya vivimos en Cuauhtémoc, a través de los ojos de Chihuahua y a través de los ojos de Juárez, esta situación, cuidan mucho de sí los ciudadanos. Entonces nos han pasado cosas como que los papás solitos, cuando ven helicópteros o movimiento porque ya hubo una ráfaga de balazos y hubo heridos, prefieren recoger a los pequeños de la escuela solitos. ¿Por qué? Pues, ¿qué necesidad tenemos, piensan como ciudadanos, de que si la autoridad no puede brindarme y garantizarme la seguridad mía, menos la de mis hijos, mejor me voy por ellos y los tengo en la casa? Y ha sido nos pasó aquí en Chihuahua también, nada más que bueno, en Cuauhtémoc están pasando cosas. Yo hacía esta analogía porque en Chihuahua, cuando hubo este toque de queda ciudadano, no había pasado nada. Fue el puro pánico y la pura psicosis. Allá no, en Cuauhtémoc sí. Acababa una noche antes de haber una balacera, 15 días otra, hace un mes abatimiento criminal. Es decir, vienen sucediendo un montón de eventos que hacen que pues la psicosis no sea tan psicosis, sino sea autoprotección. Sí, fíjate, Duani, a mí no nos va a dar tiempo de que podamos hacer un análisis un poquito más de fondo, porque entiendo que, bueno, pues hay dos grupos que se están disputando la plaza, la ruta, y es entendible que se den con lo que tienen para poder ganar. Pero históricamente
bueno, a mí me gustaría como poder analizar este conflicto en relación con el Estado. Cuando digo con el Estado, es Estado-gobierno, particularmente gobierno federal y estatal también, aunque, porque le toca, porque está aquí. Se supone que este asunto del narco, del crimen organizado, es el gobierno federal quien le tiene que entrar. Pero bueno, pues está en Chihuahua y el Estado y la Fiscalía también le tienen que entrar. Pero en el más estricto sentido común, históricamente lo que a estos grupos les había funcionado pues era ponerse de acuerdo los mismos grupos y no calentar la plaza, porque es a los mismos, se tendría que entender que es a estos mismos grupos criminales a quienes menos les conviene estarse matando, porque obligan a la autoridad pues a que intervenga con lo que tenga, que si tiene muy poquita fuerza la autoridad, en este caso la estatal, que debe de tener muy poca fuerza frente a estos grupos criminales, pero aún así tendrá que entrar, ¿no? Tendrá que entrar y entonces en esta rueda de a ver a quién le toca y de a ver de a cómo nos toca, pues bueno, entonces ya son los grupos entre sí, más ellos dos contra el Estado, ¿no? Más la autoridad que no haya bien qué hacer y los ciudadanos en medio. Exacto. Y entonces, obliga también a la Fuerza Federal a que entre, que yo no veo que le esté entrando. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto que yo sí veo que la Pero federación... cuando entró ya vimos lo que pasó con Juárez. Que la federación... Sí, porque el asunto es que entre y que entre bien, porque luego no entra bien. Exacto, sí, claro. Porque si viene a estorbar, pues si viene el ejército y nos sale más peor que venga el ejército y luego violenta más que el mismo crimen organizado, pues nos va tantito peor. Y en efecto la comunidad en medio de los grupos criminales más esta autoridad que a veces en vez de ayudar estorba, ¿no? Pero entonces el análisis nos tiene que llevar ¿por qué no se están poniendo de acuerdo estos grupos? Y otras preguntas. ¿Por qué quieren calentar la plaza? ¿Por qué hay tan jóvenes? ¿Y por qué? Por ejemplo, particularmente esta masacre del bar. Puros chavos. Particularmente. Si alguien entra a un bar, ya ocurrió en Chihuahua, por supuesto, a rafaguear a diestra y siniestra, aunque el bar tuviera que ver con uno de los grupos, aún suponiendo, porque es una de las líneas que están investigando, aún suponiendo que fuera, me parece que ese acto en particular va más allá de fregar a un grupo. Me parece que sí tiene una intención de generar más pánico del que ya hay en Cuauhtémoc. Y entonces ya no es nomás de un grupo con otro grupo. Será entonces la Fiscalía ha dicho, pues le vamos a entrar. Y con lo poquito que tengamos, pero le vamos a entrar, vamos a confrontar. No va a quedar impune, incluso están ofreciendo ya $1 millón. Y entonces, ¿será que sí le está entrando? ¿Será que con lo que tiene la Fiscalía está tratando de combatir al crimen organizado? No tiene más en la zona? No tiene más con lo que cuenta, pero aquí yo retomo todo lo que dices para hacer una conclusión que a todas luces se ve. Si a quien menos le conviene echarse la luz encima es a los grupos delincuenciales, es al que menos le conviene. ¿Por qué porque ellos mismos se prenden la luz? ¿No? Es una gran pregunta. Y es ahí cuando nos damos cuenta que hay mucho joven involucrado, de verdad, demasiado jóvenes como no lo habíamos visto. Otro tipo de reglas que se están rompiendo entre ellos mismos es meterse con las familias entre ellos, porque obviamente, pues no, insisto, es como los políticos, no vienen de Marte, salen de nosotros mismos. Con el narcotráfico es exactamente igual. No son de otro planeta, son de aquí y son desafortunadamente incluso compañeros y ciudadanos de la misma región, que salen de nuestras mismas familias. Y estas personas tan jóvenes participando en este grupo, cuando antes se respetaba la familia y ya no, hace pensar que hay un grado altísimo de inmadurez en la manera de operar su misma, y lo voy a entrecomillar, su misma empresa, o su misma manera de... Su negocio, exactamente, que es el de la droga. ¿No? Parece que son inmaduros, pareciera que de pronto pones a un empresario novato con la empresa del papá a coordinarla y hace puros desastres, con toda proporción guardada de una cosa a la otra, así pareciera que están actuando. Que son grupos que ni ellos mismos saben qué están haciendo, o sea, se están matando entre sí, calentando la plaza, les dicen en términos comunes, porque no tienen idea de cómo había sido antes, cómo ganar más, o cómo tendrían que hacer este tipo de negocio. A mí me parece que da para mucho este análisis. A mí me llama la atención
la estrategia, porque yo creo que son negocios tan fuertes, con tanto dinero, me cuesta mucho trabajo pensar que no arman estrategia. Me cuesta mucho trabajo, me parece que son, justo porque tienen tanto dinero, y estos que operan en el terreno de la violencia, me parece que son nomás operadores. Me parece que las cabezas que deciden cómo se opera son otras que no tenemos ni idea de quiénes, ¿no? Uh-huh. Entonces mi gran pregunta es, las verdaderas cabezas que planean esta estrategia de violencia para dominar, para que el crimen organizado siga dominando en Chihuahua, en esa región, ¿por qué toman esta decisión de generar tanta violencia y no negocian o se acomodan porque ese negocio va a seguir mientras mientras Estados Unidos siga consumiendo tanto, este negocio pues no se acaba, ni con muros ni con 1000 muros, no se acaba? Entonces, en términos de estricto negocio me llama mucho la atención, y ya no nos dio chance, pero de hacer el análisis, pero lo tenemos que hacer, vale la pena, ¿no? Y ahí va en juego toda la parte política, por supuesto, claro, gubernamental, en ese terreno. Dani, yo te agradezco muchísimo, nos tenemos que ir, pero no sabes cómo te agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, nos tenemos que ir, muchas gracias al personal técnico que nos hace favor de transmitir, allá a Juan Ramón, a Alan, muchísimas gracias, y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima. GR de Multimedia presentó Ecos de Mirabal, un programa derecho humanista con visión de género, comprometido con las causas de la sociedad civil organizada.